¿Me escuchan? Quedamos en esta lámina 52 cuando se cayó la conexión, ¿ok? Y estábamos hablando que esas empresas entonces que se crearon inicialmente por parte de inversión extranjera, en 1976 el Estado decide de que deben formar parte ya de un proceso directo, ya de que no pagaran ese 16%, sino que de una u otra manera quedara la totalidad de los ingresos para el Estado venezolano, porque se veía que era demasiado productivo y se hace un proceso de nacionalización. Nacionalización significa que yo debo indemnizar el valor de la compañía. Entonces, ¿qué se hacía? Se hacía un avalúo para determinar cuál era el valor de cada una de las compañías que explotaban los pozos y sencillamente en función de eso el Estado pagaba ese dinero que correspondía. Habían algunos contratos, como se explicó anteriormente, que estaban a 99 años, entonces se tenían que también hacer acuerdos para tratar de revertir esas negociaciones previas que había hecho el Estado venezolano y así se tomaba entonces el control de la nacionalización petrolera. Algo similar a lo que yo mencionaba en la primera etapa donde decía que la sal y el tabaco le correspondía esa negociación únicamente ¿a quién? Al rey, ¿de acuerdo? En este caso, entonces, también el Estado se iba a reservar completamente todo lo que corresponde a la negociación petrolera. No es que yo compro una finca y en esa finca había petróleo y entonces yo voy a explotar el petróleo. Eso pasa en otros países en el mundo, ¿sí? Estados Unidos o en fin, pero aquí, exacto, pero aquí en Venezuela no es la misma condición y eso se lo reserva el Estado venezolano, ¿ok? Bien, durante el gobierno del general Isaías Medina Angarita se promulga entonces la primera ley de impuestos sobre la renta el 1 de enero de 1943. ¿Cuál es la base imponible de la ley de impuestos sobre la renta? La utilidad o pérdida. ¿Qué significa utilidad o pérdida? Señores contadores públicos de cuarto año, ¿cómo es la utilidad o pérdida? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo determino la utilidad o pérdida? Un estado financiero. ¿Qué estado financiero? El estado de resultado. El estado de resultado. Vamos bien. ¿Quién está hablando? Vamos a empezar a anotar aquí. Ajá. ¿Cómo hago un estado de resultados? Sabiendo su ingreso por ventas. Ingresos. Ajá. ¿Cuál es la ecuación de un estado de Por resultados? ventas. Ingresos. ¿Qué más? Los costos. Menos costos. ¿Qué más? Menos Los gastos. impuestos que tiene que pagar. Menos gastos. Perfecto. A ver. Ajá. ¿Y cómo está en ese tema de los costos? A ver, ¿qué tiene los costos? ¿Qué hay dentro de los costos? Inventarios. Inventario inicial. ¿Qué más? Esto para Compras. Final. Inventario final. inicial, ¿Cómo compras, funciona eso? ajá. Inventario inicial más compras menos inventario final. Ajá, entonces, ¿qué es la utilidad o pérdida? ¿Quién me hace un resumen contable así de contadores públicos? Es que la gente por allí que no estudia contaduría, pues le puede decir cualquier cosa por utilidad o pérdida, pero ustedes no, ustedes son los que saben. A ver, cuéntenme. Convénzanme. Es el resultado de esa operación. Bueno, Ajá. la actividad o pérdidas surge de las actividades comerciales anuales de una empresa por medio de sus ingresos, de sus costos y de sus gastos. Entonces, cuando tiene el ingreso y se resta los costos y los gastos, ahí surge lo que es la utilidad o pérdida del ejercicio. Ariana, muy bien, pero más concreto. ¿Quién concreta eso? A veces escriben mucho en el examen, no es que no escriban bastante, a mí me gusta leer bastante, pero vamos a ser más concretos. ¿Qué es la utilidad o pérdida? ¿Cómo la determino? Contablemente, así con lo que acabamos de hablar del estado de resultados. Bueno, es si ganas o pierdes. Si gano o pierdo, perfectamente. Eso es más concreto que eso, César, imposible. Si gano o pierdo, perfecto. ¿Cómo determino si gano o pierdo? Bueno, pues haciendo una revisión de mis ingresos, menos mis costos, menos mis gastos. Allí voy a determinar si gano o pierdo. Puede ser que sea positivo o negativo. Hay algo interesante. Recuerden que el estado de resultados se mide una vez al año. Yo siempre voy a medir esa utilidad o pérdida en un tiempo determinado. ¿Cuánto es? 12 meses calendario. Y eso significa que hay ejercicios regulares y ejercicios irregulares. Los regulares van a ser del 1 de enero
al 31 de diciembre y los irregulares cualquiera que tenga 12 meses. Eso sí, siempre tiene que haber 12 meses calendario. Eso más o menos es lo que se puede determinar rápidamente dentro de lo que exige la ley de impuestos sobre la renta. ¿Ok? Bien. Cuarta etapa. La cuarta etapa viene desde 1943 hasta 1993. En 1900 empieza obviamente a generarse una importante vía fiscal. La quinta etapa tiene que ver desde 1994 hasta nuestros días con la creación del CENIAT. Es interesante que en esta cuarta etapa, desde 1943 hasta el 93, lo que se hace es que se empieza a perfeccionar todo ese proceso fiscal. En 1961 nace una constitución que tuvo muchísima vigencia hasta el año de 1999 y dentro de ese proceso, de una u otra manera, esa constitución estableció las bases del funcionamiento del Estado en lo que sería el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y obviamente ese impacto que se generaba a través de las gobernaciones y a través de otras instituciones como las alcaldías y cómo entonces en el proceso tributario se empezaba a dividir qué tributos le iban a corresponder a una institución a otra. O sea que es la misma formación de lo que son los tributos que hemos visto, pero ya empezábamos a darle una clasificación más general. Pero más allá de eso, en 1994 se ve la necesidad de la creación de una institución que se generara una organización por parte del Ejecutivo Nacional y se crea la superintendencia o la primera superintendencia llamada, en este caso, como lo conocemos hoy en día, el famoso CENIAT, ¿ok? Quiero que sepan algo, el Poder Ejecutivo está dividido de la siguiente manera para que veamos eso, porque eso es interesante cuando vamos a introducir recursos. Yo sé que Código Orgánico Tributario lo van a ver en Tributación 2, y vieron algo en legislación fiscal, pero de todas maneras hagamos un recuento. Está siempre el presidente de la República, debajo del presidente está, en la Constitución actual, el vicepresidente, figura que no estaba en 1961, y después de ese presidente y ese vicepresidente tenemos el famoso Consejo de Ministros, ¿sí? Son esa serie de personas que están encargadas de carteras generales, y después de ese Consejo de Ministros están los famosos viceministros, y después de esos viceministros están las famosas superintendencias, y en esas superintendencias tenemos superintendentes y luego tenemos las intendencias, en este caso, que estarán supeditadas en ese mismo orden. ¿Qué estoy mostrándoles? Horizontalmente, cómo está distribuido el poder público nacional. Usted me dirá, profe, pero ¿para qué me interesa eso? Eso interesa para mucho. El Código Orgánico Tributario y la Ley de Procedimientos Administrativos establecen cómo usted de una u otra manera puede ayudar al contribuyente. Hay muchas veces que llega una sanción por una fiscalización que se haya generado y le dicen, bueno, usted tiene que pagar una multa, ya va. Yo tengo que pagar una multa, pero la multa realmente tiene validez jurídica porque se pudo haber equivocado el funcionario, se pudo haber equivocado el fiscal. Vamos a determinar si hay una realidad. ¿Qué recurso debo interponer? Bueno, si yo no sé cuál es ese orden, qué es un intendente, qué es un superintendente, qué es un viceministro, qué es un ministro y quién tiene la autoridad dentro de eso, inclusive dentro de esa misma superintendencia, vamos a irnos a lo que es el CENIAT, dentro de ese mismo CENIAT, ¿a quién le voy yo a dar cierto recurso o cierto escrito para revisar una sanción que pueda generarse? Inclusive muchas veces nos salimos de esta vía administrativa y nos vamos a la vía jurisdiccional, que ya depende del Poder Judicial, en donde hay un tribunal que conoce los recursos tributarios y en este caso ese tribunal sería el contencioso tributario. Pero más allá de eso, sí es importante que ustedes conozcan, más adelante vamos a pronunciar eso, pero conozcan por lo menos ese orden jerárquico: presidente, vicepresidente, consejo de ministros, viceministros, superintendencias e intendencias, ¿ok? Bien, en esta quinta etapa entonces vemos que ese CENIAT empieza a organizar los tributos nacionales. Ojo, a organizar los tributos nacionales. Los tributos regionales y municipales debe organizarlos la gobernación a través de las haciendas de las gobernaciones,
y lo mismo debe hacer entonces las alcaldías. Ojo, las gobernaciones tienen una dirección de Hacienda y las alcaldías también tienen una dirección de Hacienda, ¿ok? Donde de una u otra forma se hace la recaudación de los tributos que le corresponden. Ese CENIAT fue creado en decreto 310 de la Presidencia de la República en 1994 y fue publicado el 16 de agosto de ese mismo año por el presidente Rafael Caldera. Allí de una u otra forma pues se crea de que todos esos tributos que estaban establecidos a competencias nacionales fueran cobrados y recaudados por esta superintendencia que para ese momento dependía del Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Finanzas. ¿Eso queda claro o no? Pregunto. Sí. ¿Sí? Chévere. Sí. Ok, bien. ¿Qué es eso? El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria sin personalidad jurídica, como estaba dependiente del Ministerio de Finanzas, antes Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Finanzas. Bueno, le pueden colocar del Poder Popular y no sé qué, todo el cuento que le ponen, con autonomía funcional y financiera, dotado de su propio sistema profesional de recursos humanos, con el objetivo de administrar los tributos internos y aduaneros. Miren lo interesante de esos. El CENIAT le hablaba de intendencia, de una superintendencia que tiene dos intendencias. La intendencia tributaria, que tiene que ver con tributos internos, y la intendencia aduanera, que tiene que ver con los tributos que se cobran en las aduanas, sean aéreas, marítimas o terrestres, en cualquiera de las tres, ¿ok? Siempre entonces vamos a tener dos intendencias. El CENIAT va a abarcar en este caso esas dos intendencias, ¿ok? Y obviamente habíamos hablado ya al inicio de lo que era el tributo. Yo quise adelantar esta primera parte para que lo hiciéramos de forma comparativa, qué son los tributos, establecidos por supuesto en ese artículo 133 de la Constitución Nacional. Toda persona tiene el derecho de coayudar con los gastos públicos mediante las contribuciones que establezca la ley, eso desde el contexto de la realidad o la legalidad que pueda dársele al contexto tributario. El impuesto es una contribución con que el Estado grava los bienes de los individuos o empresas y el trabajo para sufragar los gastos públicos, la tasa, la categoría de tributo que se hace por la contribución inmediata de un bien, ejemplo, el pago de peaje, el pago de tasa aeroportuaria, ya habíamos conversado de eso, y lo mismo pasa con las contribuciones especiales, el ejemplo, por supuesto, la cantidad de contribuciones para fiscales podría ser que de una u otra forma tenemos en la actualidad. Esa clasificación de impuestos se va a dar en dos maneras, los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos directos son aquellos que gravan al contribuyente, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, sobre lo que yo me gano, sobre mi utilidad, yo debo pagar directamente un tributo. Y el impuesto indirecto, vamos a tener un ejemplo como es el IVA. Yo no me estoy ganando nada, yo estoy comprando algo que necesito, un teléfono, una nevera, una cocina, en fin, una herramienta para arreglar algo, sí, cualquier cosa, pintura para pintar ahorita la casa, y eso tiene allí un tributo asociado, y eso sería entonces lo que conocemos como un tributo indirecto. Entonces tenemos tributos directos que gravan directamente mi utilidad o mi pérdida, y tenemos tributos indirectos como el caso del impuesto sobre la renta. Vamos a tratar en tributación 1 un tributo directo que es precisamente el impuesto sobre la renta. ¿Dudas hasta ahora? Profe, Dígame, César. eso no me quedó claro, fue lo del exento. ¿Lo del exento en qué momento? Ya va, César. Cuando sale en la factura. Cuando hablamos de los licores. Ajá. Ok. Profe, que usted dice, bueno, a mí tampoco, porque usted dice que por ejemplo, uno dice, no, es que no estoy pagando impuestos, no estoy pagando IVA, pero usted dice que sí estamos pagando, o sea, no. Ok, vamos a aclararlo. Muy bien, excelente, Rosbeli. Sí, porque yo entendí que nosotros no pagamos IVA, sino que lo pagan los fabricantes de licores o el que vendía el licor. Ok, Freida, César y Rosbeli. Ok, estoy anotando acá. Mire, vamos a explicarlo mejor. Tenemos tributos que están divididos en tasas, impuestos y contribuciones. Vamos a hablar de los impuestos y en este caso
vamos a hablar de algunos impuestos que son directos y impuestos indirectos. Mire, como ya estamos saliendo de la historia y empezándonos a meter en el cuento técnico, ¿sí? Tenemos unos impuestos directos como por ejemplo es el impuesto sobre la renta. Me grava mi utilidad o pérdida. Y tengo impuestos indirectos. Uno de esos es el impuesto al valor agregado y otro de estos es el impuesto sobre bebidas alcohólicas. ¿Qué pasa? Hay impuestos que se pagan al momento de la adquisición del bien. Por ejemplo, si yo voy a comprar, un teléfono en el Sambil, yo llego, mire, quiero comprar un Samsung, no sé qué cosa. Ese Samsung vale tanto. Está el precio, que es la base imponible, más el IVA que debo cancelar y yo pago la totalidad de la factura. Estoy viendo reflejada en mi factura ese IVA, que en este caso es en la condición general el 16%, ¿sí? Pero también muchas veces voy a ir a el bodegón y voy a comprar una botella de, a ver, ¿de qué compramos una botella? De vino, ¿sí? Una botella de vino. Esa botella de vino tiene una condición especial que dice exento. Era lo que trataba de explicar. ¿Qué significa exento? Cuando la ley del IVA habla de exento, significa que no paga impuestos, pero no es así. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que hay algunos tributos que se pagan por anticipado. En este caso, algunas que están tipificados como agentes de percepción. Hay distintos tipos de contribuyentes. Existen contribuyentes formales, contribuyentes especiales, ¿sí? Agentes de retención y existen agentes de percepción. Esos agentes de percepción tienen que ver precisamente con los que comercializan bebidas alcohólicas y tabacos o cigarrillos. Ellos deben pagar los tributos por anticipado. No es que usted no va a pagar el tributo, vamos a estar claros. Cuando yo compro el vino, el que hace el vino no va a perder plata. Él me va a meter allí el impuesto sobre la renta que va a pagar, el de patente de industria y comercio, el derecho registral, más la utilidad de él, más el derecho a el impuesto de licores. Al final eso está grabado en el precio. Sí es correcto, porque nadie va a hacer cosas para perder dinero. Solamente que yo no voy a ver reflejado en mi pago final el impuesto, sino que ha sido calculado inicialmente. ¿Cómo se hace? Bueno, ¿cuál es el costo del producto? Vamos a hablar ahorita del estado de resultados nuevamente. El costo del producto es que yo voy a tener que comprar una serie de materia prima, voy a tener unos gastos asociados de carga fabril, de materia prima principal, de, bueno, en fin, para tener en este caso el producto en sí. A ese producto le vamos a grabar la utilidad. ¿Cuánto se va a ganar usted? Tanto por ciento. Y luego de eso le van a grabar el impuesto y la empresa debe pagarlo por anticipado. ¿Qué empresa? Si es un fabricante de alcohol o es un fabricante de tabaco o es un fabricante de cigarrillos, pues lo paga en Venezuela por anticipado. Pero si es un importador, o sea, yo no hago el licor, sino que yo compro el whisky o compro el vino, es un vino chileno, entonces debo pagar en aduana por anticipado el impuesto que debe cancelar el contribuyente final, quien se va a tomar la botella de vino o quien se va a tomar la botella de whisky. Entonces No lo sé, único que hace es no sé, agregarle César. ese IVA al precio. ¿Cómo, César? Lo que va a hacer es agregarle ese IVA al precio final. Al precio final, pero pareciera como si fuera exento, cosa que no lo es. Solamente que en el momento de que se fabricó o en el momento de que se importó, se calculó toda la cadena hasta el contribuyente final y se calculó el impuesto total. O sea, nosotros no lo vemos reflejado cuando pagamos. No lo vemos como el resto de los productos. Sencillamente Exacto. se ha pagado. ¿Por qué se hace así? Porque se supone que primero el alcohol es perjudicial para la salud, el tabaco es perjudicial para la salud, entonces obviamente va a tener un impuesto adicional y además de eso, se supone que esa empresa gana muchísimo dinero por el tipo de producto que vende, entonces tiene la capacidad económica de pagar por anticipado el tributo, o sea, el Estado recauda de una vez, imagínese eso. El Estado no han vendido la primera botella de licor al contribuyente final y ya por fabricarlo, antes de que salga a comercialización, tiene que pagarme todo el dinero como si ya hubiera vendido toda esa producción, todo ese lote de producción. Eso es lo que busca el Estado con ese agente de percepción.
Profe, y por ejemplo, sabe que el cacao y el azúcar también son exentos, son productos exentos. Ujú. Ellos no son perjudiciales para la salud. Eso también, o sea, eso entra en esto que usted está explicando también de igual manera. No, porque es que en este caso sí es correcto de que existan productos que sean de primera necesidad. El Estado establece en la ley del IVA siempre cuáles van a ser esos primeros productos de primera necesidad y a esos productos no le vamos a gravar precisamente impuestos y esos sí son exentos, ¿ok? En cambio, los demás productos, como el caso de los licores que estamos hablando, son productos que sí son inclusive hasta perjudiciales para la salud y por lo tanto deben cancelar el impuesto por anticipado, solamente que pareciera verse como que no pagaran impuesto y fueran exentos al momento de que lo vamos a comprar. O sea, uno queda engañado, pues. No engañado porque se supone que usted como contador público, Natalie, el día de mañana pudiera llegar a ser, ahorita hay muchas personas que están creando empresas para fabricar alcohol y usted seguramente pudiera ser el contador de una de esas empresas. Entonces usted tiene que hablar con el contribuyente y decirle que en función del objeto, usted lo que tiene que tener es una capacidad económica importante porque dependiendo de la cantidad de producción que usted haga de ese licor, usted debe pagar el tributo por anticipado. O sea, ese IVA y esos tributos que corresponden van a ser por anticipado. Lo vas a pagar antes de que eso llegue al contribuyente penal, antes de que usted pueda inclusive recaudar dinero por la venta de ese producto. O sea, se podría tener una reserva, ¿sí, profe? De dinero, pues, para poder cancelar lo que... Tienes que tenerla porque si no, no puedes sacar el lote de producción al mercado. No te van a dar el permiso para que usted pueda sacar esa producción al mercado. Eso es correcto. En cambio, si usted va a vender pasteles, usted hasta que no vende la empanada no le cobra el IVA a la persona que se come la empanada. ¿Sí ve la diferencia? Entonces usted cobra el IVA al momento de que vende la empanada y tiene todavía hasta los primeros 15 días para pagarle ese IVA al Estado que cobré por la empanada. Cosa distinta con el que haga licor. El que haga licor hace el licor y al momento de sacarlo a distribución debe pagar todo el IVA sin haber ni siquiera vendido el nada y tiene que tener la capacidad económica para eso. Igual el que tenga el tema de los cigarrillos. ¿Más clara la cosa o todavía no se entiende? Pregunto. Sí, sí, claro. Mucho mejor, ¿verdad? Sí, bastante. Perfecto. Magnífico. Profe, volver a mencionarme los tipos de contribuyentes. Ok. Que eran perfecto. 4. Bien, los tipos de contribuyentes son así, mira. Tenemos contribuyentes formales y contribuyentes ordinarios. ¿Quiénes son los contribuyentes formales? Los contribuyentes formales son aquellos que no cobran IVA, que no pagan IVA, ¿ok? Esos son los contribuyentes formales, ¿sí? Pero tenemos también los contribuyentes ordinarios. Son aquellos que están obligados al pago de IVA, ¿ok? Esas dos clasificaciones son importantes. Ahora, hay una tercera clasificación. Hay contribuyentes especiales. Los contribuyentes especiales pueden ser formales y pueden ser ordinarios. Me explico. Hay contribuyentes formales. Un ejemplo, ¿cuál sería? Los médicos no cobran IVA por la consulta médica. Eso significa que están exentos de IVA. Las clínicas dan servicios médicos. Significa que son contribuyentes formales. No cobran IVA. No significa que no paguen cosas con IVA, porque es probable que ellos vayan a comprar artículos de limpieza y por el jabón que compran y por los desinfectantes que cobran y otras cosas que compran para mantener la clínica, pagan IVA porque en el supermercado se lo cobran en la factura, ¿sí? Más ellos no lo pueden cobrar a ese usuario que viene por el servicio médico, por el examen de laboratorio, por el rayos X, por la tomografía, en fin, ¿ok? Pero el Estado muchas veces a ellos, así sean formales, los nombra contribuyentes especiales. ¿Para qué? Para que le ayuden a recaudar impuestos, ¿ok? Y existen contribuyentes ordinarios, gente que sí tiene que cobrar IVA porque todos los productos que vende son con IVA. A esas personas también el Estado puede llegar a nombrarlos contribuyentes
especiales. Entonces, la clasificación importante es que tenemos formales y ordinarios, pero los formales y ordinarios pudieran llegar a ser cualquiera de ellos dos contribuyentes especiales. Ojo, hay otra clasificación más, los famosos agentes de percepción. Son todos aquellos que tienen que pagar el impuesto del IVA por anticipado. Un ejemplo de esos, ¿cuáles son? Los licoreros y los tabaqueros, ¿ok? Esa entonces sería otra clasificación diferente. Hay personas que son clasificadas como agentes de retención. ¿Quiénes son? A veces son los organismos públicos. Los organismos públicos muchas veces, como las alcaldías, como los institutos autónomos, Lotería del Táchira, por ejemplo, en fin, que son instituciones autónomas, pero el Estado los nombran agentes de retención. ¿Cuál es la idea? Que recauden, como los especiales, dinero anticipado al fisco. Y hay otro tipo de contribuyente, uno de los que fue creado en los últimos años, que se llama contribuyentes vinculados. Eso tiene que ver con la ley de impuestos de grandes transacciones financieras. Hay un micrófono que está haciendo ruido, si lo pueden silenciar, por favor, déjenme identificar quién es. Wow. Desactivar audio de Marjorie. María también tiene el audio activado. Ok, ya listo, mejoró. Hay otro contribuyente que son los vinculados, que se da a través de la ley de impuestos de grandes transacciones financieras. Ese impuesto de vinculados se genera que si una persona es accionista en una empresa que sea contribuyente especial, automáticamente esa empresa, diferente al especial, puede ser ordinario o formal, pasa a ser contribuyente vinculado. Significa que empieza a gravar impuestos de transacciones financieras. Esa es una connotación. Eso más adelante lo puedo explicar con mayor detenimiento. Si quiere, cuando estemos en clase en el pizarrón, hacemos un gráfico bonito de eso, si me recuerdan, ¿sí? Y con todo el gusto lo puedo especificar allí para que ustedes entiendan cuál es más o menos el funcionamiento de ese tipo de contribuyentes. Pero esos son, en esencia, la clasificación de los contribuyentes y cómo se comportan, ¿ok? Ok. Bien, continúo para ver si terminamos algún día, ¿verdad? Porque tengo clases con la otra sección. Bien, ¿sobre qué se graban los tributos? Los tributos se graban entonces sobre el capital. Hay algunos tributos como el que existió del impuesto a los activos empresariales, el impuesto de sucesiones y donaciones y de demás ramos conexos, que es el nombre de la ley. Alguien me preguntó hace un rato cómo se llama la ley actual, así se llama, impuesto de sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, la ley actual que se graban sobre el dinero que yo tenga, sobre el patrimonio. Entonces, eso es interesante que generalmente, pues, los tributos tienen esa necesidad de recaudación por parte del Estado para sopesar sus gastos a través, pues, de supuestamente ese capital que tienen las personas, sean naturales o jurídicas. Un tributo interesante, acabo de hablar de él, es el IGTF o lo que antes se llamó el impuesto al débito bancario. ¿Qué significa? Que por cada transacción o por cada venta que yo realice, eso implica que vamos a hacer un pago del 2%. Entonces, esos contribuyentes especiales muchas veces por todas las operaciones comerciales, todas las ventas que realicen, no estoy pagando IVA, estoy pagando IGTF, debo cancelar un 2%. Existen distintos tributos y es parte de ese tributo que no está en el pensum de tributación ni 1 ni 2, porque son tributos nuevos, dice uno nuevo y ya tienen como 7 años, pero no han reformado el pensum. Igualmente pasa con el impuesto de grandes transacciones financieras y seguramente en algún pedacito de la materia lo voy a meter para que podamos por lo menos comparativamente identificar, ¿ok? Y obviamente la ley de timbre fiscal que tiene que ver con el papel sellado y tiene que ver con las famosas estampillas, ¿ok? Ahí es donde está tipificado ese proceso de timbre fiscal para realizar esa documentación interesante. El último punto tiene que ver con esa intendencia de aduanas, donde ya se clasifica por aparte toda esa serie de importaciones y exportaciones que se realicen a través de las aduanas marítimas, aéreas y terrestres, y además de eso, allí siempre vamos a pagar dos tributos esenciales. Uno tiene que ver con la tasa de importación y el otro tiene que ver con el impuesto de nacionalización. Hay algo interesante con esto. Quiero aclararlo de una vez con el tema de las aduanas y las importaciones. Existen importaciones y exportaciones. En cualquiera de los dos casos, ¿cómo funciona eso? Vamos a colocar el ejemplo más próximo que es Cúcuta, ¿verdad? Porque estamos en un estado fronterizo. Una empresa cualquiera que quiera traer de Cúcuta, por ejemplo, un producto especialísimo, vamos a colocar el ejemplo que sea
A ver, empecemos con el azúcar. El azúcar es un producto que alguien me decía hace un momento que estaba exento igual que el café. Si es correcto, no paga IVA, es un producto de primera necesidad. Es probable que el azúcar en Venezuela no pague IVA, pero pudiera pasar que en Colombia sí paga IVA. ¿Sí es correcto? Eso quiere decir que si yo voy a traer un producto a Venezuela, todo producto que yo vaya a traer a Venezuela debe tener una condición especial de que no se pague doble tributo. Entonces, al yo ir a comprar el producto y decir que va para nacionalización, que va para importarlo para Venezuela, ese producto sale sin impuestos, sale sin IVA. Y eso significa que el IVA en un país puede ser a una tasa y en otro país a otra. ¿Cuánto es el IVA en Colombia? El 19%. ¿Cuál es el IVA en Venezuela? El 16%. Eso quiere decir que si ese producto paga IVA en Venezuela, sobre el precio que ellos me están dando, yo debo restarle ¿cuánto? El 19%. Ese producto lo llevo a la aduana y en la aduana, Julio y César, si me pueden desactivar el micrófono, por favor. Desactivar a César, desactivar a Daniela. Ok, perfecto. Ajá, entonces, ¿qué sucede? Ese producto, al traerlo a la aduana, debe pagar dos cosas. La tasa arancelaria, que está en el código arancelario, que generalmente es del 1 al 5%, y la tasa de nacionalización, o sea, el impuesto que corresponde. Si el producto es exento, como es el caso en Venezuela, pues ese azúcar entra sin pago de IVA, solamente con tasa arancelaria. Ahora, si estoy importando, por ejemplo, una computadora, entonces pago la tasa arancelaria, que es del 1 al 5%, más la nacionalización, que en este caso sería el 16%. ¿Cuánto estoy pagando en total en la aduana? 16 más 2. Y eso sería todo 18. el pago que corresponde. Ahora, ese IVA que estoy pagando en la aduana es como si yo comprara aquí en Venezuela, es el mismo 16%. Significa que cuando yo vaya a pagar mi planilla de IVA en el primer mes, eso para mí va a ser un crédito fiscal, ¿ok? Entonces, ahí hay varias cosas que tienen que ver con las importaciones y con el problema que hay en Venezuela. A veces es más fácil traer de afuera que fabricar aquí en Venezuela. ¿Por qué? Porque es más costoso el producto venezolano que el que yo compro en el exterior. ¿Por qué? Porque muchas veces el IVA en otro país es más alto que aquí y solamente así tenga IVA, ya de 16 al 18 me estoy ganando cuánto en el IVA. O sea que estoy ganando dinero, estoy bajando el producto, el costo del producto 1%. y aparte de eso, casi ningún producto en tasa arancelaria paga el 5%, es el 0,5, el 1%. Entonces usted se pone a sacar cuentas y muchas veces vale la pena importar. Y como estamos en estados fronterizos, pues mucho más. Obviamente está la situación del COVID y el tema político de que no se ha reactivado y por eso uno ve todos los días a los transportistas de San Antonio y Ureña con esas reuniones con los políticos para buscar la forma de reaperturar la frontera. Eso entonces forma parte de esa recaudación que realiza también la Intendencia Aduanera del CENIAT, ¿ok? Bien. Una pregunta. Aparte de lo que comentó de las dos tasas, por ejemplo, en el caso de Sunagro, ¿qué haría esa gente aquí? O sea, ellos también cobran una tasa en cuanto a la mercancía, pero ya que la mercancía no es de aquí. Ya va, es que ahorita están cobrando hasta el protectorado un porcentaje por la distribución de productos. Hay cosas que son Correcto, lícitas y hay profe. cosas que se nos sale de las manos, ¿ok? Claro. Y hay- El protectorado cobra un 4% Eso es correcto. de toda la factura que usted utiliza. Pero eso es Y ilícito. aparte, Eso es una Claro, violación. es porque- porque no- básicamente, Exacto. algo ya. y el CENIA cobra un 5%. No, pero O es que sea, tampoco puede cobrar el 5%, Dimas. O sea, todo eso es completamente ilícito. ¿Sí me hago Irregular. entender? Eso se hace para hacer cosas fuera de la licitud y fuera de la realidad. Eso tengo que aclarárselo a usted y está bien que lo comentemos en clase para efectos académicos, ¿ok? Porque es completamente válido. Estamos en un proceso formativo. Pero tengo que ser muy claro de que esas son cosas que no forman parte de la realidad, que deben ser denunciadas a través del Ministerio Público y que deben ser privados de libertad todas las veces, empezando por el mismo protectorado. El protectorado no es una figura jurídica. Eso es algo que es completamente aberrante dentro del derecho venezolano. Entonces, más allá de eso, pues vemos cómo
se habla de un Estado mafioso y se habla de que hay, y realmente esa es la comprobación de ese Estado mafioso. Están cobrando cosas que están fuera del basamento legal y fuera del contexto tributario. No tienen ningún soporte de cobro porque eso está fuera de la legalidad. ¿Ok? Profe, una pregunta. Dime, César. Ajá, si entonces por lo menos yo compro en Colombia y en Colombia me tienen que descontar ese IVA, ellos no están perdiendo. No, El porque es que en gobierno Colombia, colombiano. el gobierno colombiano tiene tratados internacionales tributarios, el colombiano, el chino, el mismo americano, los Estados Unidos, todos los países de que siempre que se vaya a hacer un proceso de venta hacia otro país, se debe cobrar el tributo en el país donde realmente se va a vender la mercancía. Si nosotros fuéramos a hacer caso contrario y vamos a vender como pasaba, nosotros vendíamos aquí en Táchira blue jeans, mangueras industriales, porque eran fábricas importantes que habían aquí, cantidad de fábricas en ese sentido, empresas de plástico para hacer bolsas plásticas que iban para el territorio colombiano, se hacían en la misma condición, se facturaban, salían como si fueran exentas, casi que el mismo ejemplo que hablamos hace rato con el tema de los licores, solo que esta vez se colocaban exentas. ¿Por qué? Porque el importador, la empresa colombiana que compraba, al llegar a la aduana, en este caso a la DIAN colombiana, que es la similitud aquí del CENIAT, al llegar a la DIAN tenían que pagar la tasa arancelaria y el IVA colombiano. Obviamente el IVA colombiano era el 19%, pagaban su IVA en Colombia y sencillamente podían comercializar el producto en Colombia, pero ese 19% se convertía para ellos también en un crédito fiscal. Profe, Sí, Freida. Lo que se está diciendo tiene algo que ver con lo que es, o sea, no sé si es lo mismo porque es que me perdí un poco, es con lo Tranquila. de la limitación del poder tributario, que es como la doble tributación, algo Eso así, es que uno no... correcto, eso es correcto, así es. Muy bien, así es. Eso es lo que más o menos trato de explicar en este primer momento. ¿Ah? Era algo así como que Profe. uno no, si pagaba tributos en otro lado, uno no, o sea, por ejemplo, fuera del país, no sé, en China, uno no los pagaba aquí, o sea, uno no podía pagar tributos en los dos sitios al mismo tiempo. Eso lo vamos a ver, eso es precisamente parte de lo que vamos a ver de ese contexto de doble tributación y esos tratados y esos principios tributarios, correcto. Ok. Ajá. Bien, ahora tenemos algo interesante para cerrar con broche de oro más o menos esta presentación, que es la famosa unidad tributaria. La unidad tributaria es una unidad de medida que crea el Código Orgánico Tributario, lo modifican en el año 2014, vuelven y modifican el código en el año 2020 y de una u otra manera quieren como quitarle el impacto a esa famosa unidad tributaria y establecer una unidad de medida llamada petro. ¿Cuál es el único problema? Que el petro es una moneda y es una moneda que le quieren atribuir un valor, pero es inconstitucional. Para poder establecer esa moneda deben cambiar la Constitución de 1999, reformarla, y no han tenido la posibilidad política para hacerla. Por lo tanto, lo que queda vigente es esa famosa unidad tributaria. Esa unidad tributaria debe indexarse o debe actualizarse en función del valor monetario de la paridad cambiaria. A medida de que hay más inflación, debe entonces modificarse esa condición, cosa que no ha sucedido, y por lo tanto, pues tenemos la dificultad de que la unidad tributaria está completamente desfasada. Vamos a ver en impuestos sobre la renta cómo las tarifas 1, 2 y 3 se aplican en función de las unidades tributarias, y vamos a ver entonces cómo eso pues genera una distorsión y al final todo el mundo termina pagando el 34% de impuestos sobre la renta. Pero eso lo vamos a ir mirando un poco más adelante. Sin embargo, pues esa es la realidad que nosotros tenemos. Aquí más o menos les coloco es una lámina de entrada a lo que va a ser tributación 1, que es el cálculo de ese impuesto sobre la renta. Quiero enseñarles a manejar el portal del CENIAT, que ustedes puedan ver, ingresar, cómo se declara y se familiaricen con eso, ¿ok? De verdad que agradecido con este primer encuentro, agradecido a ustedes por el tiempo. Espero que por lo menos haya sido bonito y refrescante esta primera clase. Gracias a los 28 que todavía están aquí en clase el día de hoy. Muchas gracias, profe, por toda la explicación. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Bueno, Dios mediante, nos vemos entonces en aula de clases. Dígame. Antes de terminar, bueno, y que todos salgan, usted quedó en que nos iba a enviar un correo, ¿verdad? En ese correo hay como unas bibliotecas para acceso, pero solo una, cuando yo entro tengo acceso directo, las otras 3 no.
Ah, porque ya le permití el acceso a una. Cada vez que ustedes vayan, o sea, la primera vez que ustedes vayan a ingresar, tienen que pedirme acceso, yo les doy el acceso, ¿ok? Es por eso.